Señora de Pala, El Hulk, que lo tiró. buenas tardes. A nosotros nos tocó la exposición de sensores de proximidad neumáticos con mi compañero Luis Eduardo Mejía, el que les está hablando de Editor Duarte. Vamos a darle una corta explicación de lo que es los sensores de proximidad neumáticos. Los sensores de proximidad neumáticos pueden detectar la presencia o ausencia de un objeto por medio de chorros de aire que detectan sin contacto. Cuando se presenta un objeto, se produce un cambio en la presión de la señal que puede ser procesada posteriormente por los sensores de proximidad. Al utilizar estos sensores, tenemos unas ventajas, las cuales son los funcionamientos seguros en ambiente con suciedad, funcionamiento seguro en ambiente con elevada temperatura, pueden utilizarse en ambiente con riesgo de explosión, insensibles a influencias magnéticas y ondas sónicas, fiables, incluso en medio ambiente con brillo intenso para detección de objetos transparentes a luz, donde los sensores de proximidad ópticos podrían no ser adecuados. Tenemos tres clases de sensores, los cuales son la primera sería los sensores de obstrucción de fuga, los cuales nos dicen que la P es la presión de alimentación, el A es la presión de salida. En este caso, la salida puede variar, pero generalmente siempre está de 0,1 a 8. Y pues el S es la distancia de detección del sensor. El sensor de obstrucción de fuga es una corriente continua de aire por el empalme de alimentación P hasta la salida del detector. Las presiones van de 10 a 800 kilopascales entre 0 y 1, entre 0,1 a 8. Eh, el estrangulador incorporado limita la caudalidad de flujo de aire. Al cerrar la fuga de aire aparece una señal de salida A. Estando completamente cerrada dicha fuga, la presión de la señal sube hasta alcanzar el vapor de la presión de la alimentación P. Generalmente no necesita amplificar al objeto que no produzca una gran pérdida de aire. El detector por obstrucción de fuga se puede alimentar de aire únicamente cuando se debe dar una señal incorporada. Adicionalmente, una válvula de estrangulación en el conductor de aire P se puede ajustar exactamente a la sensibilidad del detector. Este sensor tiene unas aplicaciones, las cuales el emisor de señal en función del recorrido, como final de la carrera o tope fijo. Es muy apropiado para utilizarlo como final de la carrera y el conductor de la posición. En muchas máquinas e instalaciones, eh, el colocar las señalizaciones final de la carrera representa un problema. A menudo falta de espacio, el tamaño de los elementos es demasiado a los finales de la carrera que no deben tener contacto. Listo, eso es más o menos lo que tenemos de... el otro sensor es de reflexión. Eso es para las de reflexión. El tipo de sensor de reflexión consiste en un chorro anular de aire y en una boquilla central receptora. Si se aproxima en el objeto hacia el chorro de aire que escapa la boquilla anular emisora, se forma la sobrepresión en la boquilla central receptor. Cuando el objeto se halla a determinada distancia del chorro, ofrece una vista. Entonces, no, sigamos entonces el reflexión de chorro de aire sobre el objeto es detectar la forma de sobrepresión en la salida del control, dependiendo a la distancia detectada y de la presión de alimentación. La aproximación de un objeto hacia el sensor influye como este chorro de aire y se forma contrapresión frente a la boquilla receptora que es evaluada con una señal de salida A.
y una designación alternativa todo reflex. Entonces pasamos a las barreras de aire. La barrera de aire está situada en la boquilla anular emisora directamente frente a una boquilla anular receptora. Es posible formar una barrera de aire de forma análoga a un sensor de barrera de luz, que puede interrumpirse por un objeto. En este tipo de barreras también es posible interrumpirla con otro chorro de aire en lugar de hacerlo con un objeto. Se conoce como barrera de chorro interferente. Puede cubrirse distancia hasta de 100 milímetros por medio de barreras de aire. Las barreras simples de aire, en las cuales el aire escapa solamente del emisor, están sometidas a la acumulación de suciedad en la boquilla receptora, puesto que en el flujo de aire recoge las partículas de suciedad del ambiente circundante. Esto puede producir funcionamiento defectuoso o una falla total debido a la obstrucción de la tobera. Bueno, continuando con lo anterior dicho por el compañero, seguimos en ejemplo de aplicaciones. Aquí antes de explicarle ciertos ejemplos, también hay por qué es ventajoso los sensores de proximidad neumáticos. Estos son ventajosos porque se pueden utilizar en áreas de riesgo de explosión, también se pueden utilizar en zonas donde la soldadura genera fuertes campos de interferencia, también se utilizan en ambientes húmedos y sucios, también se utilizan en ambientes con temperaturas elevadas y también se utilizan en medición de niveles de llenado en líquidos espumantes. Ejemplos de aplicación. Aquí tenemos el primer ejemplo de aplicación, que es utilización de una barrera de aire para el conteo de hojas plásticas. Este consiste en pasar hojas de plástico en intervalos de 20 centímetros. Como vemos aquí en la imagen, estos son intervalos de 20 centímetros, de 20 milímetros, los cuales cuando la hoja plástica pasa, hace una interferencia en el sensor y cuando ella ya termine de pasar, este vuelve y retorna la señal hacia un receptor, la cual hace el funcionamiento de conteo. Cada vez que pasa toda la longitud de la hoja, esta es contada por el sensor. Como sabemos, los sensores lo que hacen es que por presiones de aire, o en este caso como es neumática, por presiones de aire, esto hace una interferencia, lo cual genera un conteo de la hoja. Pasamos al segundo ejemplo. Comprobación de ruptura de broca por medio de una barrera de aire. Utilizando una barrera de aire es posible comprobar que la broca se halla en la posición correcta inmediatamente antes de taladrar la pieza. ¿Qué quiere decir simplemente eso? Aquí, como vemos, es un ejemplo más claro. Aquí se está pasando una presión de aire. Entonces, la broca lo que está haciendo es que actúa como un interruptor para que no pase la señal completa. Al romperse o partirse la broca, esto lo que hace es que nos envía una señal, lo cual nos avisa que la broca está partida o se fracturó. También tenemos la detección de nivel por medio de una señal de contrapresión. Lo que pasa aquí es que en el extremo roscado de una tobera de contrapresión permite la fijación de un tubo de inmersión. Una vez el nivel del flujo ha alcanzado cierta altura, el tubo de inmersión, la contrapresión en la salida de la tobera actúa al amplificador conectado. La presión de la señal de la salida es proporcional a la altura del fluido. La presión máxima de la señal de salida X corresponde a la presión de alimentación. Esta solución es adecuada para líquidos espumantes, ya que los sensores de proximidad neumática responden solamente al fluido y no a la espuma.
Como venía diciendo, las aplicaciones de esto son muy variadas. También sabemos que puede medir la velocidad de transporte de pantallas plásticas para la impresión de seda. Estas pantallas se ensucian fácilmente por lo que los sensores ópticos de proximidad son sensores no óptimos y por lo tanto se utilizan sensores de neumáticos. También se utilizan en supervisión de herramientas. Por ejemplo, lo que le había comentado anteriormente, que sobre la ruptura de la broca de un taladro. También se hace para comprobaciones de agujeros de taladrado para saber si están correctamente hechos. Y también se hacen para verificación de la plenitud de placas cerámicas. Como saben, estas tienen un tratamiento térmico a muy alta temperatura, por lo tanto, estos sensores son los más idóneos para el desarrollo del estudio de plenitud de las placas. Acá vemos también unos ejemplos pequeños, el control del guiado de una cinta, lo que hace que si la cinta se desvía un poquito, ellos lo que hacen es que envían una señal por lo cual el operario o el encargado viene y soluciona el problema o verifica por qué se está presentando esta desviación. Detección de agujas de instrumentos de medición. Esto lo podemos ver también en los automóviles, cuando por lo menos baja la gasolina o la presión de aire de las llantas. Entonces, estos son sensores, también se utilizan sensores neumáticos, los cuales envían una señal al operario o al conductor en este caso, de lo cual le está haciendo faltante algo. Aquí les voy a mostrar un pequeño ejemplo, cómo sería como la automatización con sensores en una línea de producción. En este caso, no tengo conocimiento si son sensores, como sensores láser, pero quise tomarlo como ejemplo, como más o menos tener la idea de cuando se hace la introducción del ejemplo de la soja, como les digo. Aquí como queda como un poquito más claro viendo el video, como que es el efecto o qué es el fenómeno que pasa ahí. Y vemos si pasa, aquí lo que hace es un conteo, acá lo que hace es una verificación de que el producto esté 100% bien y acá hacemos un empaquetado. Todo esto lo vemos con sensores, ¿cierto? Hace como una interrupción hace una interrupción en el flujo de lo que se ve ahí, como digamos que un láser. Yo lo quise poner como ejemplo como para decir que era lo de la neumática, que por lo menos en la neumática es aire. Entonces aquí vemos más o menos como el proceso. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.